Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Hola. Vianey se ríe de mí porque cada vez que empiezo es muy serio. Es que nunca me gusta empezar, me daba nervios. Ya soy más profesional. Pero, hola, ¿cómo están? Este es un episodio nuevo de Que digan que estoy dormido. Estoy con Vianey y con un invitado que nos mandó mi hermana. Un saludo a mi hermana porque escucha todos los episodios completos. Es súper fan. Le estaba diciendo justo a Vianey que no me da likes porque, bueno, yo creo que sí es por amor, pero sí es súper fan. Así que gracias, Monse, y por escucharnos y por contactarnos con Ramiro, que hoy vamos a entrevistar. Y hola, ¿cómo estás, Ramiro? Hola, Pili, buenos días, buenas tardes más bien para ti. Vianey, buenos días, un gustazo. Soy Igualmente. Ramiro Ríos y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan padre que tienen. Ay, No, a gracias a ti. ti. Sí. Que estábamos justamente antes de empezar a grabar. Ramiro nos iba a contar algo, pero lo detuve y dije, no, no nos cuentes. Tienes que esperar A que grabemos, a sí. que grabemos. Entonces, porque llegó deprisa. ¿Andabas en bicicleta o qué? Sí, tuve un día un poco estresante en el trabajo, un día laboral medio estresante y mi método de desestresarme es, dice mi pareja, romperte la madre en la bici, así que Sí. acabo de regresar y todavía estoy hasta rojo y sudado y con la cachucha de Kiko, ¿no? Así que Está muy cool. Em, bueno, es que estamos hablando del tiempo. Bueno, no voy a abundar mucho en eso, pero de cómo los mexicanos vemos el tiempo y, bueno, otras culturas también, de una forma diferente. Estamos hablando, Vianney y yo, que ¿qué estábamos hablando? Es muy largo tal vez de De la explicar, puntualidad pero de los de mexicanos. la pero más como de o de la porque falta de. ajá, Más bien, y de que también somos sarcásticamente. ajá, pero como que entendemos más, ¿no? Como que no me da a mí siento que si soy impuntual con alguien mexicano, sí estoy más relajada, pero si soy impuntual con alguien Claro. que no es mexicano es como, no, ahora van a decir que sí es cierto, o sea, tengo que representar, me siento la responsabilidad de no, ¿sabes? Como los prejuicios que nos ponen, decir, no, quiero cambiarlos, no somos impuntuales. Pero bueno, ¿y qué hacemos, Vianney? Que le preguntamos esta Si anécdota quieres, primero quieres o contarnos empezamos? lo que ibas a decir primero, dinos, dinos. Sí, sí, justo porque es muy estereotípico de los mexicanos y es muy imagino que contrafactual a lo que todos pensamos que somos los mexicanos, ¿no? Impuntuales. Pero lo que les iba a contar es que mi papá, nosotros vivimos en Guatemala unos años y mi papá iba por nosotros al colegio y un día, no sé, me acuerdo muy bien, ¿no? Me fui con mis amigos después del colegio, estábamos haciendo desmadre, no sé, no me acuerdo exactamente lo que estábamos haciendo. El chiste es que mi papá siempre estaba puntualmente a las 3 de la tarde en una esquina donde siempre nos esperaba y ese día, casualmente, que me fui a cotorrear, llegué 15 minutos tarde. Estaba mi papá tan enojado, se sentó en la banqueta y me dijo, ven, siéntate aquí. Tu tiempo es tuyo, pero mi tiempo es mío. Y no quiero que jamás me vuelvas a hacer perder mi tiempo. Wow. Y esa lección, la verdad, se me quedó muy, muy, muy grabada y por eso sí me da Mm, muchísima pena cuando soy impuntual, porque es cierto, o sea, si te pones del otro lado, claro, lo que tú decías, Pili, ¿no? O sea, el tiempo vale para cada quien y sí, vale diferente, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, sí. desde ese día que tenía 12 años, me, o sea, me juré que yo no iba a ser un mexicano impuntual. Y en general, 98% del tiempo soy puntual y el Sí. otro, y el otro 2% pues a veces se me pasa, ¿no? Claro, como a Sí, todos. No, sí. fíjate que mi mamá también era súper puntual, le molestaba muchísimo que la gente fuera impuntual, entonces se enojaba. Así nunca me dio una plática tan profunda al respecto, pero, o sea, sí, como que por eso también pongo nerviosa cuando voy tarde, creo, porque a ella no le gustaba eso. Mm. Entonces no es todos. Creo que somos un poco más relajados que otras culturas en general, pero obviamente no todo el mundo. Sí, claro. Este, pero bueno. Queremos empezar preguntándote de tu vida en México. Bueno, ahora dijiste que viviste en Guatemala, qué interesante. Un poquito de qué, sobre todo, qué es lo que te motivó a irte. Y sé que has vivido en varios países, entonces va a estar súper interesante conocer tu historia y tus experiencias en diferentes culturas. Y como cultural, como el crash. Allá no sé ni cómo se dice. Cultural shocks. Sí, Cultural Sí, shock. cultural los shock. choques culturales. Choques culturales, eso. Sí, pero entonces cuéntanos primero de dónde eres y de ahí agarramos partido.
Vale, soy Ramiro, soy de Guadalajara originalmente, Uh, igual que Pili y Monse. Sí. Diana, ¿y tú estás en Sinaloa, en Los Mochis? ¿Dónde? Ahorita estoy en Ah, ok. Mazatlán, estoy en Ah, Mazatlán. es pero Mazatlán. también es Pero tapatía. sí, yo soy también de Guadalajara y de hecho vivo en Canadá, Vive pero en Canadá, ajá, sí. está de veraneando en México. Claro. Bueno, entonces yo viví en Guadalajara hasta los 12 años. Después de la primaria, mi papá tenía un trabajo que lo obligaba, no lo obligaba, bueno, y tenía que viajar mucho. Entonces, una etapa de su chamba estuvo en Guatemala y nos fuimos a vivir 2 años y medio a Guatemala, entre los 12 y los 14. Y fue una experiencia muy bonita de vivir en Guatemala, especialmente porque pues muchos mexicanos no se van a vivir a Centroamérica, ¿no? Es Claro. más bien como se van a Estados Unidos o chalala. Sí. Bueno, entonces, hasta los 14 viví en Guatemala, regresamos a Guadalajara, pues, no sé, un año y después nos fuimos a vivir a California, ¿no? También Ah, todo por temas del trabajo de mi papá. Y pues ya sabes lo que eso conlleva, hacer amigos, deshacerte de amigos, ir a entrar a una escuela, entrar a otra escuela, mudarte y bueno. Entonces, hasta los 16 años estuve en Guatemala, regresé a Guadalajara, después me fui a Estados Unidos y desde los 16 años hasta los 29, 30 viví en Estados Unidos, ¿no? Entonces, viví en California, viví en Washington, D.C., eh, y después, viviendo en San Francisco, justamente, eh, nos agarró la pandemia y, bueno, yo estudié en la universidad en California, después me fui a Washington a trabajar 10 años, ahí fue donde conocí a Monse, Ok. después regresé a California, nos agarra la pandemia, durante todo este tiempo pues yo he estado regresando a Guadalajara, yo hice como un esfuerzo muy grande en arraigarme de alguna forma en Guadalajara, siempre regresé, ¿no? Y ya por fin cuando empezó la pandemia, fui una de las personas de las que perdió su trabajo por el tema de la pandemia y bueno, en ese momento mi pareja estaba haciendo una maestría en Suecia y me dijo, pues, ¿por qué no te vienes para acá? No estás haciendo nada. Y yo, no, pues, sí, pues, como que Suecia es la parte más chida y más barata para estar desempleado, ¿no? Eh, ¿Verdad? Y, y, y fue muy inteligente porque me dijo, no, mira, pues, a mí me encanta la naturaleza y estar en el bosque, chalala, y me dice, vente, vamos a hacer una caminata, un hike, que en sueco se llama el Kungsleden o el Camino del Rey, que Monse lo hizo también, de hecho. sí, sí, sí. Este, y vente, pues, o sea, vamos a empezar en el círculo ártico y vamos a caminar 200 kilómetros hacia sur y es muy bonito y el sol nunca se esconde y me la pinto así. Y bueno, por aras del destino terminé quedándome en Suecia 2 años, conseguí trabajo, no me gustó, lo dejé a los 6 meses. Después ella consiguió chamba en Bruselas, Bélgica y ya que estoy. Qué Wow. bien. Es No, como pues el entonces, mini resumen. Sí. sí, entonces sí has vivido en varias partes. Sí, ahí Sí. justo, o sea, te iba a decir, pues, lo que te hizo salirte de México no fuiste, o sea, no fuiste tú, fue tu familia, fue el trabajo de tu papá cuando todavía eras muy joven y el primero fue en Guatemala. Te quería preguntar, ¿en qué parte de Guatemala viviste? Ujú. Viví en 3 partes, en Wow, un lugar que se llama San Lucas Zacatepeques, que está en las montañas entre Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala. wow. Después viví en Antigua Guatemala, que ahí fue donde fui a la secundaria. Y después al último, ya al final, unos meses viví en Ciudad de Guatemala. Entonces, Qué pues Wow. sí, como increíble. que ¿Y te acuerdas de ese, o sea, bueno, ahorita dijiste que fue una experiencia muy bonita, pero ¿te acuerdas de algo que te haya gustado? Digo, fue hace muchos años y tal vez no, pero que te haya, Sí, encontraste claro. similitudes. Ay, yo no sé si dice similitudes o no. Se me olvidan las palabras en español, perdón. sí, a mí también, no te preocupes. Yo creo que es un común denominador entre toda la gente que se va, Que se ¿no? va. Muchas, muchas. O sea, empezando por
pues Guatemala en algún momento fue de México, o Sí. perteneció a México de alguna forma, parte de Belice. Entonces, es una historia muy interesante de cómo México, entre comillas, pierde Guatemala y al final es un tema ahí de cambio territorio por armas y no sé qué, ¿no? La misma historia de la guerra y de conflictos internos y de, al final del día son choques culturales Claro. entre pueblos que originalmente no debieron de estar juntos o que no se sentían identificados entre sí y que naturalmente se empiezan a separar. Eh, Ujú, pero bueno, el chiste es que, pues claro, o sea, es que somos el mismo pueblo, ¿no? Especialmente el sur de México con Centroamérica. claro. Después yo terminé trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajé con absolutamente todos los países centroamericanos, ¿no? Entonces regresé a Guatemala, trabajé en Honduras, trabajé en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, bueno, Colombia es parte de Centroamérica, pero claro que sí hay muchas similitudes, la gente es muy cariñosa con el mexicano, pero al mismo tiempo le Mm. tiene mucho resentimiento porque el mexicano se cree más que el centroamericano. Es todo un rollo, ¿eh? Sí, me imagino. Claro. Wow, qué Digo, interesante. Sí. tal vez esas cosas lo notas más como adulto, pero como niño, ¿qué fue lo que notas? O sea, ¿sí notabas eso o fueron otras cosas que te llamaron la atención viviendo en Guatemala? Sí, fíjate que el papá de un amigo lo dijo una vez y aunque no concuerdo con eso, con esa frase, creo que los guatemaltecos de alguna forma, en algún momento, cuando yo estaba chico, lo pensaban así, ¿no? Pero el papá de un amigo guatemalteco me dijo, es que tú eres como un gringo aquí. O sea, o sea el mexicano es visto en Guatemala como un gringo, ¿entiendes? Entonces, Mm, Sí. yo no concuerdo, pero siempre me sentí diferente porque siempre fui señalado como el mexicano. O sea, me conocían en la escuela como el mexicano. Eh, Ok. y había muy poca gente que vivía en Guatemala eh, que venía de México, que estaba ujú. radicado en México, ¿no? O sea, en el colegio donde estábamos nosotros, tenía un amigo, o sea, aparte de mis hermanos, tenía un amigo que era mitad mexicano, mitad guatemalteco, y aunque sí había nacido en México, él creció en Guatemala, entonces no tenía la misma identidad, no hablaba Claro. igual que yo. eh, Claro. entonces, eso sí me marcó mucho, ¿no? Como los guatemaltecos sí ven al mexicano como un poco más que ellos, por así decirlo, pero al mismo tiempo lo ven como con un resentimiento muy fuerte, ¿no? Qué interesante porque después te fuiste a Estados Unidos, entonces lo viste del otro lado. De los dos lados, Exactamente. claro, O sea, claro, por un lado te veo así sí. como que, pues precisamente como dices, como los gringos, que los ves más, pero medio resentimiento que les tenemos, porque sí que existe ese resentimiento o de broma, o no sé, por ejemplo, cuando juega la selección contra Estados Unidos, o sea, me duele perder, ¿sabes? O sea, más que contra Sí, otro claro. país. Entonces, ¿cómo fue en Estados Unidos cuando llegaste allá? Bueno, no sé, California hay muchos mexicoamericanos, pero... Sí, yo no lo sentí. Mira, yo tuve mucha suerte, me sentí como muy integrado siempre. Lo que sí es que nunca me sentí como en Estados Unidos, incluso aunque estaba en California, nunca me sentí ni de aquí ni de allá. Creo que Ujú. ustedes probablemente sí comprenden ese sentimiento, pero haz de cuenta que yo me juntaba mucho con gringos porque jugaba en un equipo de fútbol donde la mayor parte, pues, la mitad de los jugadores eran gringos y la otra mitad eran mexicoamericanos, ¿no? Pero los mexicoamericanos o los pochos o como les quieras decir, yo nunca me identifiqué con ellos porque es que las culturas son tan diferentes, ¿no? O sea, el hablado es diferente, ellos hablan el Spanglish. Yo siempre he odiado el Spanglish. Eh, eh, Obviamente que yo quería mantener, desde chico que quise mantener como ese apego a México, esa cultura mexicana, la forma de hablar como, pues a lo mejor sí, no tan correcta, pues sí cuidar un poco mi lenguaje, tratar de, ¿no? Hacer el esfuerzo porque no se me olvida el español. eh, y de alguna forma sí me sentía como que en medio de dos mundos en donde yo en realidad no cabía, ¿no?
y de California me terminé yendo muy pronto, o sea, me terminé la universidad y me fui. Y jamás, o sea, regresé a trabajar a San Francisco, pero no creo que es el lugar donde yo regresaría, ¿sabes? Ah, ok. Tengo, Qué interesante. bueno, dos preguntas, porque viviste en Guatemala hasta los 14, ¿verdad? O sea, te fuiste a los 11 y Hasta luego los a los 14. 14. Luego regresaste a Guadalajara. Exactamente. ¿Por cuánto tiempo? Un poco menos de un año. Y luego te fuiste. Y ahorita que estabas mencionando que se te hacía muy importante mantener como tu identidad mexicana, o sea, ¿fue por ti mismo o era algo que se hablaba en tu casa? O sea, como que tus papás asegurando de que no perdieras ese lado o por qué sentías esa responsabilidad así de... Mm. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Nunca me lo había preguntado, pero yo creo que tiene que ver con los dos, ¿no? Mi papá siempre fue una persona como muy metódica en el sentido. Yo creo que mi papá, si hubiera estudiado hasta la universidad, hubiera sido ingeniero, ¿no? Pero mi papá siempre, o sea, prioridad número uno fue, yo jugaba fútbol y estaba jugando en Tecos, de hecho, entonces, cuando ellos se fueron a Estados Unidos, yo me quedé todavía un año más, 8 meses más, porque yo no me quería ir. O sea, yo estaba jugando fútbol y ya empezaba a jugar con la tercera división y estaba bien y mi papá como que medio me dijo, bueno, está bien, pero nunca dejes la escuela. Y siempre me sermoneaba con que no importa que seas profesional en el fútbol, pero si tienes una carrera, ¿no? Entonces como siempre inculcó mucho el estudio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también mi papá como que nos inculcaba mucho este tema de cuidarnos entre nosotros como familia y de volver a nuestras raíces. Entonces yo creo que sí tuvo que ver mi papá en ese sentido, pero yo también, o sea, me identificaba muchísimo pues con todo lo cultural mexicano, ¿no? O sea, Ujú. desde, no sé, va a sonar un poco tonto, pero desde el sombrero tapatío, charro, hasta las Chivas que pues nos ganaron eh, Acabo de acordar. la final, Sí, el caray. fútbol, yo siempre fui como un portador de la cultura tapatía y jalisciense en todos los lugares a los que hemos ido a vivir, Claro. ¿no? A los que he ido a vivir. Wow. Yo siempre he tenido como este lema de que Jalisco es México, ¿no? Porque ahí es donde encuentras tequila, encuentras mariachi, encuentras los charros, mujeres Lo que muy representa guapas, México. Todo lo que los gringos y los extranjeros piensan de México, lo puedes encontrar, En o Jalisco, sí, sea, claramente en Jalisco y en Guadalajara, ¿no? claro. Entonces sí, yo creo que nunca lo había pensado así a detalle, pero yo creo que tiene mucho que ver con el tema de cómo nos inculcan la cultura y Sí. también un tema de que a mí me encantaba la cultura, ¿no? ¿Sabes? Ahorita, porque también, digo, como yo también me fui chica a vivir a Canadá, entonces como que estoy analizando esto, de que a veces, sobre todo la gente que crece en México, como que tu identidad de que soy mexicano es más cuando sales de México, ¿no? O sea, No lo porque cuestionas, es si que no lo cuando estás ahí no cuestionas, lo es nada más cuestionas. como que lo vives y ya, pero es hasta el momento que sales de México que te queda eres el mexicano. Entonces, por eso ahorita como que hice la conexión de que, pues te fuiste tan chiquito a Guatemala y lo Ujú, primero que te identificas es el mexicano. Entonces, como que se queda claro. como parte de ti, ¿no? De tu identidad como persona, de que, pues soy el mexicano. Entonces, no sé si eso también tiene que ver de que, pues ya como que lo agarras y te lo llevas, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, en realidad, si te pones a pensar, es como yo salí de Guadalajara con una bandera en la frente que decía yo soy tapatío y yo, honestamente, hoy en día me siento como un embajador de la cultura y del arte y de la arquitectura y de todo lo que tiene que ver con México, porque aparte, pues, o sea, me gusta todo ese rollo, ¿no? A mí sí me gusta mucho la cultura mexicana, me gusta mucho Claro. el hecho de que tengamos el arte huichola, que tengamos, eh, no sé, parte de mi familia son artistas y tengo un tío que pinta en papel amate, que es un papel
¿no? O sea, que hecho con material del desecho del maguey, tiene toda esta, tiene, tiene toda esta historia a partir de la indigenidad de nuestra región, ¿no? Que es algo que Sí, pues muy pocas veces lo exploramos o lo, ¿cómo se dice? Lo compartimos, ¿no? claro. Claro. Qué bien. O sea, estoy todavía procesando, pues estoy tan callada. Es que yo Está o bien. sea, lo que pasa es que conozco a Ramiro por mi hermana y creo que nos conocimos una vez, Ramiro, en Guadalajara, Sí, sí, sí. en el centro. No me acuerdo cómo se llama ese bar, pero me gusta mucho. Pero no, obviamente no conocía tu historia a detalle, o sea, Monse me platica, ay, Ramiro, y Monse siempre que tiene como una duda existencial es como, le voy a preguntar a Ramiro. O una duda de, quiero hacer una inversión, le voy a preguntar a Ramiro. Rami, Em, oye, nada más tengo la duda, ¿qué es lo que hacía tu papá? O sea, o Mm, por... Fíjate que, ajá, no, mira, y es súper interesante porque está totalmente atado con mi amor por la historia, la Sí, cultura, la por eso arquitectura y todo pregunto, esto, ¿no? sí. Ajá. Mi papá no estudió más allá del sexto grado, o sea, él creo que terminó la primaria y dijo, "Pff, hasta aquí me voy". Él fue el hijo más grande de 13, él lo único que quería era, mi abuelo fue conductor de autobuses foráneos y mi papá, su, su papá, o sea, mi abuelo era su ídolo, entonces cuando terminó la escuela, me acuerdo, o sea, hay una historia que él cuenta que su maestro de sexto de primaria le decía, Ramiro, es que eres una persona tan inteligente, vas a triunfar, vas a ser un cerebro, y que le decía, no, yo quiero ser como mi papá, yo quiero manejar un autobús. Y nadie lo convenció, ¿eh? O sea, él se fue y se fue a manejar autobuses. Mi papá empezó a manejar camiones grandes a los 18 años. Este, trabajó muchísimo tiempo en eso, ¿no? Y en ese medio se daba mucho que los americanos venían o a Guadalajara o a diferentes partes de México a comprar antigüedades. Y en algún momento mi papá pasó de ser de chofer como medio a intermediario, a buscar carpinteros y de manualidades y antigüedades y a escarbar como pueblos para buscar cosas que los gringos querían y se las llevaba. Y bueno, fue un rollo ahí muy interesante. Entonces, resulta que un arquitecto que le fabricaba casas muy grandes, mansiones en Baja California a los gringos, contrató a mi papá para que le fleteara antigüedades de varias partes del centro de México y le consiguiera cosas pues en Tlaquepaque, en Tonalá, ¿no? Y en ese, digamos que en ese medio conoció a unos gringos, perdón que no puedo evitar decir gringos, ¿no? Unos americanos que este arquitecto, que era el jefe de mi papá, les hizo una casa y después como que medio los traicionó y no sé qué, pero el chiste es que mi papá les consiguió a estos americanos todas las antigüedades y las decoraciones de su casa, ¿no? Y después ellos lo contrataron a él para armar una empresa de transporte en Guatemala. Entonces, mi papá lo que se encargaba era de comprar frutas y verduras, congelarlas, procesarlas en Guatemala, en Perú, en Chile, y las exportaban a Estados Unidos. Entonces, más o menos eso. O sea, mi papá pasó de ser chofer de camiones a ser intermediario de Ujú. antigüedades, a ser eh, eh, como manager de control de calidad de frutas y verduras. O sea, se buscaba la vida, la verdad. Wow. Y así Mi es como papá, perdón, mi papá es como, si me preguntas qué hace, es un problem solver, ¿no? O sea, él resuelve problemas. project manager Wow, qué también puede ser. padre. Ahora tan popular que es ese puesto, todo el mundo quiere ser project manager. ¿Y cómo ganan? Qué Claro, bárbaro. Ganan muchísimo claro. dinero. Sí. Y así es como entonces también se fue a Estados Unidos. Supongo que algo más lo llevó entonces a California después.
pues ese mismo trabajo. O sea, Ajá, claro. ahora él se encargaba de recibir todos los productos que él fue a como hacer el setup, ¿no? Los contactos, claro, ya. Hizo los contactos y luego ya dijo, bueno, ahora mándenmelo acá. Ah, wow, qué Pero No, interesante. bueno, hizo contactos y se formaron entidades de negocio en esos países. O sea, mi papá fue a gestionar como todo el transporte y todo el, ¿cómo se dice? La maquinaria y todo, por así decirlo, pues sí encontró un nicho ahí muy interesante. Y después, pues ya como premio por haber hecho eso, lo trajeron a California a trabajar ahí. Y ya llegó el momento en el que pues mis papás se separan y mi papá como que empieza a tener como problemas existenciales y pues se regresa a México, ¿no? Ah, ok. Y tú ya, pero es cuando te quedas y ya, bueno, nos contaste tú que te fuiste a Washington, después a San Francisco, y yo quiero preguntarte de Suecia, o sea, primero quiero preguntarte de esa, un poco que nos describas ese camino, 200 kilómetros, no sabía que eran tantos. O sea, sé que, o sea, porque mi hermana lo hizo con su pareja Sven y me contó que, o sea, días y días y días y más o menos me lo platicó y estamos súper, súper interesantes, o sea, me dieron hasta ganas de hacerlo. Regresó súper flaca aparte, estaba así, llegó hecha un palo de toda, caminar y caminar y caminar y pues comer lo que llevas y... ¿Cómo fue para ti? Pues súper interesante porque aparte, o sea, yo creo que para mí, a mí me marcan mucho esos cambios de vida en el sentido de, no sé, nos corría, ¿no? Yo en el tiempo que durante la pandemia estaba trabajando en Uber y pues obviamente a Uber se le cayó el 90 y tantos% de su negocio, ¿no? O sea, no había, la gente no salía, yo estaba trabajando en un tema que no tenía tanto que ver con los coches y nuestro negocio pues no estaba aprobado y pues éramos totalmente dispensables en ese momento. Entonces nos corren de Uber. eh, yo entro como en un tiempo y espacio extraño en el que pues me replanteo un poco como qué quiero hacer, ¿no? No es qué voy a hacer, porque pues esa no fue la pregunta, es como, ¿y ahora qué quiero hacer, no? La vida me presenta esta oportunidad y Ujú. Suecia para mí marcó, y ese viaje para mí marcó algo muy importante que era, pues me dio 9 días para pensar exacto, o sea, a mucho detalle qué era lo que quería hacer por el resto de mi vida, ¿no? O en el siguiente bloque de tiempo, ¿no? Inmediatamente después de lo que pasó. Entonces, fue un momento de reflexión muy padre. Llegué digamos, con la mente súper abierta para cualquier cosa. Entonces, estaba en una página en blanco. eh, Llegamos a Kiruna, que es donde se empieza el viaje, o en Arisco se llama. Y fue muy chistoso porque esta sí que es una anécdota interesante. Yo me había comprado unas botas de caminata Ujú. que yo sabía que me quedaban un poco cortas, me quedaban un poquito chiquitas, entonces como que me empezaron a lastimar y mucho antes del viaje dije, debería de revisar si venden por aquí unas, y ya al final Mariana, que es mi pareja, me dice, cámbiate esas botas, o sea, vas a sufrir. Y al Claro, final ajá. decidí comprarme unas botas el día que íbamos a empezar la caminata, y la verdad es que fue la mejor decisión que había tomado. Y fue muy chistoso porque fue ese cambio, ¿no? Para mí fue ese cambio de vida, ¿no? Las botas significaron como que un cambio en donde mi vida pues tomaba un poco más de espacio y donde yo me sentía un poquito más ahogado, ¿no? Entonces, dado esta apertura emocional y espiritual, pues acogí o tomé el camino muy, muy padre, ¿no? Ah, Eh, sí. y pues sí, caminamos, te digo, 9 días, en promedio caminamos como 25 kilómetros todos los días, el sol Mm. nunca se metía, entonces, porque fue en el verano, pues nos íbamos a dormir a las 8 de la noche o a las 7:30, no me acuerdo, estábamos fritos, y despertaba yo a las 5 de la mañana y es que el sol ya, o sea, parecían las Como 8 de la como mañana. mediodía, ah, sí. Ujú. Wow, así, bueno, no está así ahorita aquí, pero es que cada año se me olvida. Y aquí, claro,
los días no son tan largos como en Suecia, pero son muy largos, o sea, es que es como 2 días en uno, o sea, son las 6 y yo digo, o sea, es como mediodía, puedo hacer tantas cosas y amanece demasiado temprano y a pesar de que tengo desde 2013 viviendo veranos en esta parte, cada verano me impresiona, es muy chistoso. Así como me impresiona la oscuridad del invierno y me molesta y se me olvida que es tan horrible, Ah, pero Claro. bueno, pero también la luz vives el también. extremo de que en el invierno como oscurece tan temprano que te sorprende en el mismo lugar que dure tanto el Y día, ¿no? claro, pero es como Sí, cada año digo, "Ah, qué oscuro", pero pues, o sea, a lo que voy es sí, como que pasa el tiempo y cuando ya llega la temporada es como, wow, y ahorita estoy así como en ese claro, wow. Claro que a otro nivel allá que no oscurece nunca, entonces, claro. em, y Pero, a dormían ver, en casas de campo. Ah, a ver, sí, tú porque pregúntame. quiero saber cómo es esa, o sea, todo es como bosque o pasas por pueblitos o estás totalmente aislado, ves a gente haciendo lo mismo o platica, yo no sé nada sobre esa caminata, así que No, no te explícala. preocupes. No, bueno, a ver, en general en la mayoría es bosque, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando del círculo ártico, en donde empieza, después sales del círculo ártico y se empieza a notar que es un poco más cálido, que hay más vida, que hay más árboles. Pero yo creo que la mayor parte, hay una parte donde empieza cerca de Avisco, en donde la mayor parte del tiempo está cubierto por nieve. Y es solamente en el verano o sea, nosotros llegamos en julio y había nieve acumulada todavía en algunas partes de esta zona, ¿no? Eh, Ujú, entonces no es como que se descongela todo el año, o sea que hay una parte del año donde en realidad pues hay un poco de nieve y luego se vuelve a congelar, ¿no? ajá, Pero descripción es bosque, la descripción como muy, muy simple. La mayor parte estás en un camino que está bien marcado, ujú, pero que es muy, muy natural, ¿no? Muy, muy salvaje, muy, mm, pues no está tocado por el hombre en general. Tienes algunas zonas donde hay pantanos o zonas medio, ¿cómo se llama? Donde hay como riachuelos que se inunda la zona y ahí sí pusieron como pedazos de madera para que puedas caminar por encima, ¿no? Entonces sí se nota que se ha intervenido. En términos de estancia, nosotros llevábamos obviamente casas de campaña, porque pues es que no te puedes quedar en una cabaña todos los días. Sí hay unas cabañas, hay un servicio de cabañas donde te puedes quedar en una, pero no es suficiente para toda la gente. Entonces, puede que alcances a quedarte en una cabaña o puede que no. O puede ser ok, que del punto donde hay una cabaña al siguiente, pues no haya 50 kilómetros. Entonces hay mucha gente que no puede caminar tanto o no es factible pues que te quedes todas las noches en una cabaña. Lo que nosotros hicimos fue de las 10 noches, nos quedamos, acampamos todas las noches excepto dos. Una en el centro, en el medio, después de como 4 días. eh, y obviamente, pues es que, a ver, el clima está, cuando empezamos, el clima estaba a 10 no miento, como a 14 grados. Entonces no está ujú, haciendo frío, pero no es un clima como Ujú, que digas, voy en claro, playerita, ¿no? ujú, ujú. El segundo día nos llovió todo el día y hizo mucho frío. Después todos los días nos fue bien. Pero a lo que voy es, pues, no tienes acceso a bañarte en una regadera más que si te quedas en un hotel o en una cabaña. Y si hay algunos hotelitos. Entonces nosotros nos quedamos en un hotelito a la mitad, pues para bañarnos, ¿no? Porque sí nos estábamos bañando, pero en los ríos. Y pues imagínate, o sea, vas y te Súper echas frío, un... ¿no? no, vas, es que vas a congelarte prácticamente, exactamente, ves el agua que se está deshielando del de las glaciar, montañas y ahí te estás Wow. bañando. No, 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 agua no. glaciar. Entonces,
nuestros baños eran, te quitas la ropa, te medio pones en cuinclillas, te echas agua y para afuera, Ya, se acabó. claro. Uf. Entonces tuvieron esa Pero estrategia de que a la mitad para poderse bañar y poder seguir los otros días. O Como un sea, descanso, un claro. estar, ajá, Sí. wow. sí, 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 Y sí. de Y, comer, o sea, es lo que llevan de comer o sí, también, por ejemplo, ese día en el hotel se comieron más, supongo. Sí, comimos reno, carne de reno, una carne de reno tan rica, Wow. oye, eso increíble. estaba, sí estaba bien, que comen mucho reno allá. Hay un show ahorita en Apple ay, no me acuerdo, es un actor, pero ya es grande, y lo llevaron así y estaban, ¿A o sea, Suecia? estaban enseñando de cómo la gente vive realmente pues, de lo que encuentran y cazan y eso, o sea, entonces comió reno y el otro estaba aquí hoy, pero que le encantó, entonces, Es muy muy rico, rica, sí. es muy rico. Wow. ¿Y se parece Sí, como a que tiene un sabor parecido a algo? Como a, no sé, pienso que cordero, no sé por qué. Pero pues sí, nada que ver. no, puede ser que sí. Lo que pasa es que tiene un sabor fuerte, Mm, ¿sabes? No sé si ustedes han comido caballo, pero no. el caballo es una carne muy, muy, muy dura y tiene ahí un saborcito interesante, pero no, nada que ver con el caballo. Ok. Más bien con el cordero y la manera que lo sirven es como en rebanaditas así muy delgaditas. Ah, ok. Entonces, Oh, riquísimo. Y aparte los Wow. suecos, pues hacen ¿cómo se llama? Como una salsita, un aderezo. ¿Cómo se llama la palabra en inglés? A lo que le ponen al pavo. stuffing, Em, ok, no, arriba, o sea, No, Gravy, líquido, ajá, gravy, gravy. gravy. gravy, Sí, ah, gravy. ok, ajá. Entonces los suecos hacen un gravy fenomenal. Es muy rico y lo sirven Mm. en unas albóndigas. Pero entonces le Wow. ponen eso y pues es pura mantequilla y azúcar, o sea, es riquísimo. Qué delicia. Mi hermana nos contó precisamente que lo único que no sé si te pasó algo así, que ellos iban caminando y que vieron un reno precisamente y que los asustó un poco porque se veía que quería intimidarlos. O sea, me dijo, es muy chistoso cómo te das cuenta lo que están tratando de hacer. O sea, sí se comunican. Y el Sí, reno, y dice, se cruzó así y nos enseñaba, ella sentía, ella es lo que entendió. Como que les enseñaba sus cuernos, le voy a decir, sí, y decía, así como si estuviera tratando de demostrar una presencia fuerte, como para, aquí soy yo, este es mi Es el territorio. territorio. Y mm, pero y dijo que sí sea un momento, pues es que sí te asustas porque estás ahí solo. Y dices, es que aquí me pasa algo y qué, o sea, ¿quién nos salva? ¿Sabes? Yo creo que sientes tu propia fragilidad en esos lugares tan lejanos y tan solo, ¿no? Y creo que se esperaron un rato y luego ya caminaron, a lo mejor rodearon algo o algo así, se dieron cuenta que había un reno bebé, voy a decir, porque no, a falta de vocabulario aquí, no me sale la palabra. Entonces ya se dieron cuenta que, bueno, estaba probablemente como, por eso fue que hizo eso, pero que fue lo único que les pasó y que sí, sí estuvo un poco como que, ay, ¿tú tuviste sí. algo así parecido de algún animal o algo? Mm, vimos un reno, pero estaba suficientemente lejos, ¿no? O sea, yo creo que pues unos, no sé, 400 metros. Ok. Y justo yo lo noté también, o sea, se paraba y tenía los cuernos así parados y como que sí lo notamos que se puso defensivo, pero nunca nos sentimos como intimidados o porque sí estaba lejos. Ya, Entonces, sí. Ay, qué bueno. yo creo que en ese sentido no nos sentimos con miedo o con algún tipo de preocupación. No, a nosotros, digo, lo más padre o lo más interesante que nos pasó fue, bueno, aparte de conocer mucha gente, porque aparte es como, nunca estás solo, siempre hay gente Eso te iba a y se presta, preguntar. Sí, sí, justo se presta mucho como para socializar y conocer Ujú. gente y saber de dónde vienen, un poco cuál es su historia, ¿no? Pero lo que nos pasó es que varias veces tuvimos que cruzar ríos bastante anchos, Uf. pues sin botas, ¿no? O sea, es de quítate las Mm. botas, quítate los calcetines
y le cruzas y no sabes, pues, si está muy fuerte la corriente y si necesitas una cuerda o chalala, ¿no? Em, Ay, sí. lo Wow. bueno es que cada vez que nos tocaba hacer eso, había gente alrededor del río y pues uno se siente un poquito más cómodo o menos inseguro si hay gente, ¿no? Claro. Sí, Eh, claro, claro. pero no, todo súper bien. Yo, lo más cercano que, la verdad es que no he hecho nada así tan Aventura. como de días. De Aventura lo voy a pasar, decir porque sí. mi papá tiene un rancho y crecí yendo al rancho y sí sientes, o sea, me acuerdo caminar de una casa a la otra hacia campo traviesa, como dicen en mi pueblo. O sea, de que no hay luz, o aunque haya luz, pero pues se ven allá se ve todo oscuro. O sea, sí, eso es por eso me refiero a esa fragilidad. Pero hace 2 años, en 2020, yo creo, en medio de la pandemia, cuando había esos momentos en los que se abrían las fronteras, fuimos a Grecia, a la isla de Creta, y fuimos a una isla, o sea, estábamos quedándonos en una casita, en un pueblo, pero fuimos en carro a una isla no, a una playa donde no hay nada, pero vamos a decir, eran 10 minutos en el carro, o sea, tampoco estaba lejísimos. Ah, Por no. lejos. Pero yo estaba ahí pensando como, ay, debería renunciar a mi trabajo y venir a vivir aquí, claro, bromeando, ¿no? Y pescar y ya vivir así la vida, ¿no? Porque estaba muy contentita. Pero ese día unos amigos sí estaban acampando ahí y nos quedamos porque queríamos ver las estrellas y nos quedamos pues hasta que oscureció, no sé qué hora era. Y cuando para salir de ahí tienes que subir como pues una montañita, pero no hay escaleras ni nada porque no hay nada. Entonces ahí vas por la colina subiendo entre ramas y cosas. Y durante el día, pues normal, subíamos y bajábamos y ya, pero ese día en la noche íbamos todos bien callados y así de, o sea, ya iba yo diciendo, no, mejor si quiero vivir en la civilización, gracias. O sea, dije, no, pues con razón se hizo lo que, o sea, sí no sé, o a lo mejor soy yo, pero sí se siente esa como, pues el mundo como es, porque no es como lo natural, no es que haya ciudades, lo natural, bueno, a lo mejor sí los seres humanos vivimos en como, o sea, siempre se vivió, y por eso esta En súper necesidad de comunidades, pues sí. pertenecer que tenemos dentro de queremos pertenecer a un grupo, porque claro, como que Claro, sobrevivir solo, pues no es una opción, Claro. entonces, luego que iba yo ya diciendo, no, mejor sí quiero ser godines, ya me voy a regresar a mi trabajo, a mi casa, y claro. me tomó una subidita en la noche, entonces tengo muchas ganas de hacer, esa caminata. La verdad es que mi hermana me inspira a esas cosas porque ella es muy aventurera, muy. Entonces, a ver Sí. Oye, si, a ver si nos eh, animamos. también, no sé si lo has considerado en algún momento, pero el Camino de Santiago es una experiencia increíble también. Ajá, es lo que dicen también. Mi mamá Eh, sigue hablando de hacer eso también. Lo quiere hacer, pero Sí. wow, qué padre. A lo Qué mejor padre. estaría mejor empezar con uno más así, que se llena más de gente, y luego ya irnos sí, aislando más. Pues qué Sí. interesante. Y entonces después de eso, es que te quedaste 2 años en Suecia o nada más uno, ya no me acuerdo. un año, 8 meses, sí. Sí, sí, al Ok. final estuve un buen rato ahí, parte, pues, nada más acompañando a Mariana y parte trabajando. ¿Y cómo Ajá. fue esa? ¿Fue un choque cultural fuerte para ti? Muy ¿Qué fue lo fuerte, más? sí. ¿Sí? No sé ni por dónde empezar porque, mira, digamos que a mí no me gustó vivir en Suecia. Y Ok. no fue, y fue muy circunstancial, fue algo como muy personal y muy de la experiencia que me tocó a mí, ¿no? Porque Mariana era la persona más feliz, le encantaba la universidad, vivimos en Lund, que es donde está la Universidad de Lund, eh, que está pues en el sur de Suecia, a unos 20 kilómetros de Malmo, eh, y, y ella tuvo una experiencia increíble. eh, Cuando yo llegué, Mariana quería aprender sueco y no sé qué y no sé cuánto. Y yo le dije, pues yo no, porque pues es que sueco hablan en un país y pues, a mí no me interesa porque pues, ¿para qué lo voy a usar? Bueno, y bueno, pues más allá de que su experiencia fue muy internacional, porque en realidad en su programa de maestría había, no sé, ponle tú 60 personas y de esas 60, dos eran suecos, ¿no? Entonces, Ajá. si te pones a pensar, su experiencia fue más internacional que una inmersión en la cultura sueca, ¿no? Ujú. Ella me refuta algunos puntos y a lo mejor tiene razón,
Pero shock más fuerte para mí fue, uno, entender y aprender que los países nórdicos del mega super norte de Europa fueron pobres hasta hace muy poco. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca salieron adelante entre los 80s y los 90s y fue por todo este tema de tecnología, ¿no? De Nokia y todas esas empresas de telecom, de telefonía, ta. Y a mí no me, o sea, no lo registraba yo jamás eso. Entonces, y eso es importante pues porque de ahí viene como algunos temas que hace que los suecos como que sean muy intensos y como muy proud, ¿no? Que se sientan como muy orgullosos de ser suecos y del desarrollo que han llevado en los últimos 20 años y toda la verdad. Entonces, los suecos, que sí lo son una sociedad muy avanzada, gente muy inteligente, gente con muchas ganas de trabajar, pero al mismo tiempo, si tú no eres sueco o si tú no creciste en Suecia, es muy difícil pertenecer o hacer cualquier trámite. Yo, por ejemplo, no pude sacar una cuenta de banco. Yo, cuando empecé a trabajar, quise sacar una cuenta de banco en Malmo, en la ciudad donde yo trabajaba, y me dijeron, no, fíjate que no puedes sacar una cuenta aquí, tienes que ir a la sucursal de Lund porque es allá donde vives. Y le decía, pero es que yo me iba en bicicleta al trabajo, 20 kilómetros, salía a las 6:30 de la mañana para llegar al trabajo a las 8:30 o a las 8, y yo no podía ir al banco, o sea, el banco lo abrían hasta las 10, o sea, jamás iba a poder ir al banco, a la sucursal de donde yo vivía, porque aparte cuando regresaba a las 5 de la tarde, Ya que estaba y el cerrado, banco claro. lo cerraban a las 3. Entonces, eso ya cuando por fin me tomé un día para ir a abrir una cuenta, me dijeron, sí, te llamamos en 2 semanas, te abrimos la cuenta. Nunca me llamaron, volví a regresar, me lo hicieron de todos, que esta forma, que no sé qué. Fue todo un rollo. Encontrar casa. Perdón, ¿te pagaban en efectivo? ¿Cómo te pagaban si no tenías cuenta? ¡Qué estrés! No, lo que pasa es que yo saqué una cuenta de Revolut, no sé si conoces Revolut, Sí, de ajá. estas, ok, de estas cuentas online, ahí me pagaban, Ah, ok. funcionó y ya no fue un problema, pero pues es que no poder sacar una cuenta de banco en el país donde vives, pues es que es, pues, es de Sí, locos, ¿no? Claro. exactamente. Em, entonces, ¿qué más? ¿Qué Ibas más? a ¿Qué decir más? ¿Qué algo y te más? interrumpí justamente. Dijiste No, no. O sea, de que nunca te hablaron de conseguir regreso casa. a Conseguir conseguir casa, casa. dijiste. Conseguir casa, conseguir casa. El mercado sí, ¿cómo se dice? Ay, a mí también se me olvidan las Ya palabras. sé, ¿es lo que quiere decir de inmuebles? ¿O Sí, el mercado de compra y venta? eh, No sé. Hay una no, palabra, sí, sí sé. Ay, Dios. y usualmente yo me trabajo en eso, pero bienes raíces. El mercado de Ajá, bienes eso. raíces, es muy complicado porque está súper protegido por el Estado, lo cual está súper bien porque en realidad eh, lo que pasa es que evitas la especulación con la vivienda, ¿no? Entonces Wow. está súper bien controlado, los precios son bajos, pero adivina cuándo te tienes que poner en la lista para poder rentar un departamento cuando llegues a la universidad, Un año antes. en la primaria. Los papás de los Ah, la suecos, gente que vive ahí. Oh my gosh. los papás de los suecos Ah, van y qué fuerte. ponen en la lista a sus hijos en la primaria para que cuando ya estén en la universidad, es como una lista, es una lista grandísima, y si no tienes del 1 al 50, en términos de la cola cuando te toca conseguir un departamento, no lo puedes conseguir. Entonces, Wow. Ah, si a ellos les toma 10 años para poder tener un número, departamento, claro. para poder aspirar a un departamento, imagínate Como gente Sí, extranjero. no. como extranjero que dices, olvídalo.
y hay un mercado secundario en donde pues sí es más caro y chalala. Entonces, eso fue complejo de entender. Ujú. Em, También pues el sueco necesita saber que tú quieres ser parte de su sociedad para que te tomen en cuenta. Entonces, Claro, si tú no estás en clases de sueco y no empiezas a hablar sueco, No como que les... no te toman en serio. No te toman, sí, y eso fue difícil, ¿no? Porque yo no ya, podía no, ir a claro. tomar una cerveza con mis colegas del trabajo después de la chamba, porque ellos pues ya tenían sus planes y es más complicado, ¿no? Sí, sí Más suena complicado. bastante. Sí. O sea, Eh, sí, se oye complicado como, o sea, como extranjero para llegar ahí, pero sientes que como suecos, o sea, como que sí funciona bien su sistema para ellos mismos, o sea, sí. No, incluso como un extranjero como yo, viviendo ahí 2 años, que Ujú. dice, he tomado la decisión que me voy a quedar en Suecia, por ende voy a aprender sueco, voy a sacar una cuenta de banco, me voy a poner en la lista de la vivienda, ¿verdad? Está bien, ¿eh? Está bien, pero el chiste Ajá, es que nosotros, o sea, yo no me quería quedar ahí. Yo claro. no claro. quería, yo no quería entrar en la sociedad sueca. Yo quería, pues, disfrutar mientras estaba ahí, si fueran 2, 3, 4, 5 años, lo que fuese, ¿no? Es como si no quisieran no sé si se dicen como población flotante o cómo se llama, esta población que entra y sale, como que eso Ujú. es lo que no les gusta, como si Mm, vienes, quédate y hazlo bien y si no, no vengas, pero es un poco como en esta época, o sea, para un país tan avanzado que está en Europa, donde la gente está moviéndose, o sea, ya moverse de país y de trabajo es muy común, claro, o sea, siento que eso es muy, un Claro, poco como retrógrada. Y además, si tienen universidades, están hablando, o sea, quieren que, no sé si quieran, pero si están aceptando extranjeros que vayan, tienen que pensar que esos extranjeros muchas veces tienen familia. Y en este caso, tú fuiste y también tenías a lo mejor la opción de no haber ido, pero hay gente que tiene hijos y tiene pareja que se los tienen que llevar y esto es pues no muy, pues no te hace sentir bien, o sea, así como que a lo mejor sí. irá cambiando poco a poco, pero entiendo, sí, sí, creo que eso suena un poco como una pesadilla esto. Y también tiene mucho que ver como, a ver, es que en Suecia no es un destino donde la gente quiere ir, o sea, los claro. inmigrantes, por así decirlo. Es muy Ujú, difícil integrarse a la cultura, es muy sí, difícil aprender el lenguaje, es muy difícil, o sea, el clima, la gente, la luz, ¿no? O sea, a mí me tocó todo un mes de sí. noviembre sin que haya salido el sol un día, o sea, complicado. Sí. Sí, claro. Y ahora en Pero, Bruselas, pero, no, dilo, pero, dilo. pero, en general la experiencia fue muy positiva, me gustó vivir ahí, eh, aprendí mucho, digámoslo así, ¿no? Claro. Sí. No, qué Perdón, bien. te interrumpí. No, no, te iba, entonces te iba ya a pasar, ahora que estás en Bruselas, ¿cuánto tiempo tienes en Bélgica? Ah, subjetivo, subjetivo. Nos mudamos el año pasado, en abril, o sea que en teoría tenemos un año aquí, pero haz de cuenta que nos mudamos, yo estuve 3 semanas aquí, amueblé el DEPA, me fui a Guadalajara por 3 meses. Después regresé, estuve aquí 3 meses y nos volvimos ahí y me quedé como por 5 meses. Entonces apenas acabo Ah, de qué a regresar otra vez. gusto. Ay, te fuiste todo el invierno, qué bien, Me qué fui todo el invierno. envidia. Bien hecho, ese es ese es el sueño, el dream. Super pocho. ¿Y ha sido parecido, diferente, un poco menos cerrado? O Pues también digo, sí, diferente, ha sido muy diferente. Tanto la cultura aquí como mi percepción y como mis ganas como de estar aquí, ¿no? Entonces aquí, a ver, empezando por el francés, ¿no? Estoy aprendiendo francés, me gusta el francés. Pues es dificilón, pero me gusta. Muchos países africanos hablan francés, en algunos Ujú. países latinoamericanos se habla francés. Entonces es mucho más, para mí es más atractivo aprender el francés, ¿no? Y bueno, Mariana y yo ya decidimos que nos vamos a quedar aquí 5 años para ver el tema de la residencia, ¿no? qué bien. Oh, Eso te wow. iba a Entonces, preguntar, que sí, ujú, que bien, ¿no? Pero ya lo tienes planeado, eso está súper bien. Porque sí, también eso de estarte moviendo, digo,
es como perder todos los años, porque yo viví los 5 años en UK, sí, 6 o 7, y ya podía como empezar a buscarlo el pasaporte, pero la verdad es que no quería un pasaporte británico, por, no sé, ¿no? Prefiero el irlandés, entonces dije, bueno, vamos a Irlanda ya, pero sí es como otros 4 años, o sea, bueno, 3 y medio, pero sí es como ya, y ya no me quiero ir hasta que lo tenga, y luego ya veo, ya no quiero estar como o sea, no acumulando los años. Entonces, qué Sí, bueno pero que, bueno, al menos te fuiste a un lugar un poco más adecuado, porque si ¿no? sí, sí, En sí, sí, términos no, de conseguir un pasaporte irlandés, ¿no? Que ahora entiendo que sí. todos los británicos están rascando Ahora sí quieren ser de sangre sus, irlandesa. claro, Sí, creo que se saturó el sistema cuando iba a ser Brexit. Ya todos empezaron a buscar a sus abuelos irlandeses y le entró una inyección de dinero al gobierno irlandés de todas las pasaportes, todos los trámites de pasaporte. Yo creo que siguen, no sé, pero sí. Aparte, siento que hay mucha más, sí, tengo mucha más afinidad con los irlandeses. O sea, me sentiría más orgullosa de tener un pasaporte irlandés que un británico. Em, Nada en contra de ellos, tengo muchos amigos ingleses que me caen bien. Pero no, pues qué bien y qué interesante toda tu historia. No sé No, si tú tengas mira, más preguntas, Vianney. sí, yo tengo, bueno, porque viviste tanto tiempo también fuera de México. O sea, ¿tú sigues viajando con tu pasaporte mexicano o tienes citizenship, ciudadanía de Estados sí, Unidos? ¿Sí? sí, tengo dos pasaportes, entonces, y los uso a mi conveniencia. Me Claro. encanta decirlo. Es como, ¿en dónde me van a cobrar con este? Ah, entonces uso este. Como por ejemplo, la vez que fuimos a Cuba, yo así de con mi pasaporte mexicano a todo dar, ¿no? Estuve en Tailandia, Laos y Camboya, y también, o sea, los gringos les cobran, entonces dije, pasaporte mexicano y viceversa, ¿no? Claro, Claro, porque eso te iba a genial. preguntar, Increíble. o sea, ¿cómo llegaste y pudiste trabajar en Suecia, por ejemplo? O sea, ¿tuviste que sacar una visa, sí, Pues, de trabajo? bueno, como mi Mariana estaba estudiando, por la universidad les dan una visa de residencia por esos 2 años y Ok, aparte les dan un año extra. Y con esa visa, por temas especialmente por COVID, había un programa de reunificación de familias. ajá. Entonces yo entré con esa ola. Es decir, que mi pareja está allá y pues family reunification, ¿no? Ah, ok. Y fue fue muy fácil, la verdad. Y ya cuando nos venimos para acá fue lo mismo. Aquí en Europa ese tema, me imagino, Pili, que tú lo has de ver, es súper fácil y los europeos Sí, como son muy, muy abiertos y muy, pues te dan facilidades como para claro. desenvolver. Sí, de hecho, cuando yo entré a UK, ya después, primero entré como estudiante y después ya entré como pareja. Como Barry, mi esposo es irlandés, el trámite fue a través de la Unión Europea y costó como 60 euros. Y sí, ¿cómo fue eso? No, sí, o sea, sí tuve que hacer el trámite de demostrar que si era su pareja, que no era mentira, Ajá. pero fue súper barato y fue rápido, realmente. Bueno, hacerlo fue rápido, ya se tardaron en contestar. Pero tengo una amiga que se casó con un británico y a ella le costó 1.000 euros porque entró con las leyes que le aplicaban a su esposo, que era Guau, británico. Entonces creo Mm, que tuvo que pagar primero la visa de prometida, que era, pues claro, porque se quiso ir antes de casarse, 1.000 euros, y luego ya casados otros 1.000 euros. Yo pagué 60. O wow. sea, sí, 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 sí. claro, acá en Bélgica yo acabo de pagar 25 euros. O sea, es que es. Sí, o sea, es otro rollo. Y en Suecia no, o sea, no, ni siquiera nos hicieron pagar. O sea, no. En Suecia lo que pasó fue, yo me fui con Mariana, pedí ese beneficio de reunificación de familias Ajá. y, y cuando conseguí trabajo, mi trabajo me dio una visa. Y ya Ah, al ya. final Mariana terminó la universidad y yo le renové la visa con la Ah, visa ya. que yo Ah, tengo. sí, al revés. Ah, qué bien. Ajá. Em, Bueno, y
Bueno, no, más bien, Vianey, ¿tú tienes más preguntas o ya pasamos a las últimas? Ya ni te explicamos de nuestros, al final tenemos una serie de preguntas muy cortas y muy, muy sencillas. Creo que sí te dije en el, no me acuerdo, pero bueno, no sé si tengas Ujú. otra, Vianey, antes de pasar a estas. Pues nada más curiosidad de, o sea, ¿cómo ves Bélgica? Digo, porque yo sí he viajado a Bélgica, pero nada más viajé a Brujas, o sea, nada que ver, no conozco Bruselas ni nada. Pero ¿cómo ves? O sea, no sé, me imagino que has viajado más por Europa, o sea, Sí, sí, o sí. sea, ¿cuál ves la, digo, porque también se habla francés y eso, pero ¿cuáles son las diferencias que notas o sea, comparando? Ya. Porque digo, así Pues como, mira, ujú, digo, no sé, así como comparamos de que México con Latinoamérica, o sea, de que obviamente sí hay, o sea, es el mismo idioma, pero hay diferencias, o sea, sobre todo en Europa que están más cerca, o sea, ¿qué tanto se nota la diferencia en cultura? pues mucho. Para empezar, o sea, entre Bélgica y Francia, obviamente, hay una diferencia muy fuerte con el lenguaje, que es muy chistoso porque todos los franceses les echan carrilla a los belgas por hablar belga, o sea, por hablar de una manera como más suave, pronunciar todas las palabras, Ujú. unos temas así como muy específicos de, em, en francés de Francia, el número 90 es 4 Cuatro veces veces, 20 más sí, 11, sí, no, el sí, 91, sí, 91 es 4 veces 20 más más 11, 11, sí, algo así. Y sí. acá no, acá es 90, acá es Ah, sí. 90. Ajá. Entonces te echan Ah, carrilla. Pues es como, pero pues es 10 veces más lógico que digas nonant. qué decir, sí es cierto. No sabía eso, o sea, no sabía, pero ahorita me estaba acordando de que sí había escuchado, porque también a mí siempre me ha interesado aprender el francés. Y, y creo que investigando decían que a veces era más fácil irse a Bélgica y aprender francés allá que irse a Francia. Entonces, Sí, oh, y aparte sí. los franceses, o sea, los franceses son lindas personas, pero pues como que o sea, ¿cómo te digo? Es como más o menos como los mexicanos, ¿no? Nos sentimos como muy orgullosos de nuestra cultura y la cultura francesa. Entonces, todo lo que tenga que ver con la cultura francesa, que la tiene la mitad de Bélgica, Ujú. pues la de verdad está en Francia. Entonces ellos se sienten que, jajaja, los belgas son como medio patitos, son medio chafas, ¿no? Eh, Claro, claro. Ay, Dios. pero al Versión mismo patito. tiempo, sí, claro, pero al mismo tiempo, pues tienes un montón de franceses viviendo en Bélgica, ¿no? Pero Claro. bueno, eh, sí hay muchas diferencias. Para mí, la diferencia más fuerte es que, bueno, Bélgica tiene una historia totalmente loca. O sea, Bélgica fue una colonia española por, creo que casi 300 años. Eh, Ah, los, Wow. los países más famosos en fabricación de chocolates son sí, los suizos, sí, los belgas sí. y quién más. No me acuerdo el otro país, pero en Europa el belga tiene, o sea, el chocolate belga es muy reconocido. Sí. Y fue porque los galeones españoles que traían oro Ay, qué entraban, increíble. en los Países Bajos en ese tiempo que Bélgica era parte de los Países Bajos y pues obviamente eh, ay, ¿cómo se llaman? Los holandeses le financiaron varias guerras a los españoles, entonces los españoles les pagaban con oro. Entonces venían los galeones con el oro, descargaban el oro y los farmacéuticos, que eran los que tenían como toda la indumentaria para hacer medicina, empezaron a usar el chocolate para endulzar la medicina amarga. Y Mm. después, y después se volvieron másters de o sea, chocolateros. Entonces, es como muy poca gente como que se da cuenta de la conexión que hay entre Latinoamérica, porque el cacao viene de Latinoamérica, ¿no? Claro, Claro. sí. Y Sí, yo siempre siempre, me había preguntado, yo decía, qué sí. chistoso que los suizos, o sea, Ajá. porque no eran ni los españoles, hijas, a la gente que fue allá, la gente que estuvo, no sé, Portugal, algo más
ellos fueron los que se especializaron y lo hicieron como todo lo más, o sea, de mejor calidad, pues. Lo procesaron de mejor calidad. Claro. Wow, no sabía eso. Luego se Sí. separaron Ajá. y que de hecho a Luxemburgo lo obligaron a hacer su propio país, que Luxemburgo es un país chiquitito Sí, abajo de sí, Bélgica, y sí. luego Luxemburgo dijo, no, yo quiero ser parte de Bélgica, y luego Bélgica dijo, no, tú sé tu No, propio país, yo gracias. no te quiero. Pe- Independencia a pe- huevo. y a lo que voy es, o sea, me imagino que, no sé si saben, pero pues es que Bélgica son dos países, o sea, es el país holandés o flamenco y el país walón, que es el francofono, ¿no? Ok. Y se pelean todo el tiempo. eh, en realidad, la única razón por la que son un país es que cuando empezaron todas las guerras eh, durante la Edad Media, y todo este movimiento como en contra de la Iglesia Católica y todo esto, pues los belgas y los flamencos se unieron porque ellos sí querían ser católicos y defendieron mucho la religión. Entonces se juntaron y hicieron un país por la religión y después se dieron Oh. cuenta de que pues no, más o menos como algunos matrimonios. Pero bueno, el chiste los une la iglesia porque dice que tienen que estar casados Ajá. Pero y terminan no. separados. El Ay, chiste wow. es que es muy loco, es muy loco. O sea, incluso en Bruselas está conformado de 16 municipalidades y en cada municipalidad tienen su propia policía, su propia escuela, su propio hospital, su propio ta. Wow. Es que es una locura. Es una Wow. ciudad, pero está dividida en 16 ciudades pequeñas. Oh, wow. Eh, y en Bruselas hay una ley que es ilegal poner cualquier tipo de letrero si no está en flamenco y en francés. Los dos. Pues, Ah, ok. ujú. Wow. Pues, pero bueno, Wow. a pesar de todo eso, pues a mí me gusta porque también a mí yo estoy acostumbrado al caos, al cambio, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Para mí no es Oye, tanto. Ujú. y perdón, y te iba a preguntar, es multicultural, o sea, es más multicultural que Suecia, me imagino. Sí, sí, muchísimo. O sea, Wow. yo creo que más bien Bruselas es un poco como Washington, D.C. en ese Ah, sentido. ok, eso también debe hacerlo más interesante todavía. ¿Cómo has notado a la gente? Mira, fíjate que he tenido muchas conversaciones con gente así en fiestas y cosas así, y hay gente que sí se siente así, como que dicen, no, la gente en Bruselas es como la gente en New York, ¿no? En Nueva York, que es como demasiado ocupada y solo van a lo que van y no hacen caso. Y a nosotros nos ha tocado una experiencia muy, muy padre, o sea, nos han ayudado un montón la gente en general. Eh, yo ando mucho en bici, me peleo con todos los coches todo el tiempo. Eso me parece que no, En donde sea. que en donde sea va a ser lo mismo, así que no Sí. puedo juzgar a los belgas desde ese punto de vista, ¿no? Ajá. Pero son amables, o sea, es Sí. gente relativamente relajada. Creo que en general la gente aquí es menos estresada, trabaja menos. Hay una calidad de vida como muy marcada aquí, Ok. que si tú quieres ir a un trabajo y trabajar 20 horas al día y ves que los demás no hacen mucho, pues es un problema, pero desde el punto de vista como de, pues es que trabajan para vivir, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces, Claro. Claro. me Mm, parece que son más relajados que los suecos, por ejemplo. Bueno, los suecos también son Ajá. relajados, pero sí son un poco, más abiertos. Sí. sí, sí. Sí. Y aparte, o sea, el hecho de que estés en Bruselas y que sea una ciudad muy multicultural, chalala, pues como que lo hace más fácil de alguna manera como mezclarte un poco con la gente. ¿Hay alguna razón en específico que es, por eso sientas de que es el lugar indicado para quedarte 5 años así? No necesariamente, mira, nuestro plan es terminar en España o en Portugal. O sea, Ok. eso lo tenemos claro. Pero a Mariana le gusta mucho Bélgica, le gusta mucho su trabajo, estamos un poco cansados de mudarnos tanto. O Claro. sea, del 100% de mis cosas o de nuestras cosas, el 25 está en California, el 10 en México, en DC ya no tenemos nada, pero bueno, yo creo que sí, como el
30% de nuestras cosas aún no está aquí. Entonces, pues me imagino que ustedes saben cómo es eso, ¿no? Sí. Pero ya no queremos mudarnos tanto. O sea, nos mudamos. Mariana se mudó 2 veces en el 2019, una a San Francisco y otra a Suecia. En el 2020, pues yo me mudé. En el 2021 no nos mudamos, en el 22 nos mudamos para acá, entonces ya como que Necesitan Ya, tiempo sí. para allá. sí, sí, Estabilidad, sí. un poquito de estabilidad y como de decir, a ver, ya tenemos una casa aquí y aquí vamos a hacer nuestro hogar y vamos a estar aquí hasta que nos enfademos o no sé, Ajá. queramos ir a otro lado. Pero Y está muy para- bien que tengan ya así de que España, Portugal, muy bien, muy buenas decisiones. La sí. comida en Portugal está buenísima y la gente es súper buena onda. Muy recomendado y ¿Tu Y barato. el pareja es de clima es México? increíble. ¿Perdón? ¿Tu pareja es de México también? Sí, es de Sí. Guadalajara también. Ah, ok, Mm. ok. Porque también eso es interesante de que, o sea, cuando sientes que tienes que ir a casa, digo, si dices que eres muy de Jalisco, pero así de que, digo, tanto tiempo has vivido también fuera de, de Guadalajara, de México, que así como que cuando tienes que ir a tu hogar, ¿dónde sientes que es? ¿Si es Guadalajara? Para mí Guadalajara, o sea, sí, confieso y abiertamente, y Mariana lo sabe muy, muy bien, yo no, si no fuera por ella, yo no me hubiera venido a Europa. O sea, honestamente, en la pandemia me hubiera regresado a Guadalajara y me hubiera quedado ahí. Wow, qué Ah, bonito. Sí, ah, sí. ok. Sí, sí, o sea, yo en algún momento me regresé, o sea, creo que la estoy empezando a convencer de que, pues obviamente cuando nos retiremos, nos regresamos a Guadalajara. Claro. Sí. ¿Y Qué ustedes, bueno y tener, ustedes? sí estaba diciendo, Kat, qué bueno tener como esa convicción, o sea, algo tan, ya, como tan seguro de lo que quieres. No sé, yo no me veo regresando pronto, no sé. La verdad es que tampoco no he sido nunca una persona de que, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te ves en 10 años? No me veo en 10 años, es que no tengo esa, Claro, tal vez por eso no fui tan Sigo, exitosa en entiendo. los negocios y sigo en la, pensando que voy a hacer el próximo año. No o me sea, preguntes de día. como que les tengo miedo al compromiso en el sentido de que no quiero como decidir una cosa y ya que sea esa. Tal vez es eso, no sé. Ujú. Pero sí me dan ganas en algún, o sea, ahora lo veo más posible. Creo que en mi trabajo siento que puedo tener esa flexibilidad de tomarme un sabático, ir y estar allá y como recordar lo que es las buenas cosas y las cosas positivas y negativas de estar allá y ya poder decir, ah, sí, Bueno, regreso. Porque sí. claro, cuando voy de aquí, lo hablamos en otro episodio del Reverse Cultural Shock, Shock. Ujú. que bueno, Vianey ahora se fue de Vancouver a Mazatlán unos meses, y a lo mejor el primer es un poco, o sea, el principio es como, el desorden, la basura, o las cosas negativas, o comparando, pero a lo mejor o sea, te acostumbras que tiene muchas otras positivas, entonces como esa, yo me acuerdo cuando mi hermana, cuando yo todavía vivía en México y llegaba, llegaba y se quejaba de todo al principio, ¿no? De que, el tráfico, ay, mira esos cables, y no, pues venía de Alemania, de Múnich, o sea, top of the top, y yo decía, o sea, como que me enojaba porque me lo tomaba personal, pero luego a las 2 semanas decía, me encanta todo aquí, o sea, ya no se quería ir, o sea, entonces, Ajá. no sé si quiero tener una conexión, o sea, digo, la tengo, o sea, en el rancho, me gustaría pasar temporadas, yo creo, eso sería lo más ideal, pasar un tiempo allá, un tiempo Bastante, acá, ajá. no sé, Ya en que cambio esté el la casa de calor. los aguacates, Ya que está la casa ya de que los esté la aguacates, es casa. que eso, es que hace mucho calor también y no, eso sí no lo. ¿A ti cómo te va con el calor, Ramiro? ¿Te molesta mucho o no? Ujú. Sí, Yo sí. fíjate que es un tema, ¿eh? Sí, sí es un tema, y especialmente porque yo sí he notado el incremento en la temperatura, ¿eh? O sea, Ajá. eh, yo me muevo en bici, y entonces en Guadalajara, y en febrero, incluso en enero, febrero, marzo, ir a una reunión con saco es casi imposible, porque es que llegas hecho pozole, pero, pero, en Washington DC era peor. O sea, tú no Mm, podías salir sin que en el verano estuvieses, o sea, totalmente ensopado. Entonces, sí. yo lo veo como, el tema del calor, sí, me molesta, me molesta en el sentido de que, bueno, yo no quiero andar en coche, pero
si no voy en bici, me voy en transporte público y me tomo un poquito más de tiempo y ya no llego ensopado, ¿no? O sea, hay maneras como de mitigar algunas de las cosas que no te gustan tanto de México. Y eso Claro. lo entiendes más cuando estás fuera, creo. Sí, 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 definitivamente. O lo Em, comparas con otras cosas que son peores. Aquí te podría decir, pues no es peor el tema de la basura en la calle, pero en Bélgica la gente saca la basura a la banqueta igual que en Guadalajara. Em, Así, Así pues como para sí. que la recoja la basura, ¿no? Ajá, O ajá. aquí también. ¿En sí, otros lugares Sí. no la sacan a la calle o cómo? O en Suecia no, en Estados Unidos no. ni Bueno, siquiera el día que pasa. O sea, el día que pasa sí, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, ¿cómo? No, la sacan Sacan la... desde luego, justo antes de que vayan a recogerla. ah, mira, la mayoría de la gente la saca una noche antes, Ujú. Ajá. ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que si se va, no sé, si la basura orgánica pasa el miércoles a las 3 de la tarde y resulta que se fueron de vacaciones o lo que sea, la sacan el lunes y ahí está, desde el lunes Oh, hasta el miércoles en la tarde. Ah, ok. ese No, es un aquí no. problema. No, eso aquí no Sí, te no, dejan, porque no, sí, te no. toca una multa horrible, sobre todo la orgánica, ya que los En animales y eso. Vancouver. Ah, Sí, ok. Órale. claro. Pero Aquí, bueno, mira, aquí depende de la zona. Aquí en Mm, pero Irlanda, en unas colonias sí lo dejan afuera y son, no, otros no. Pero hablando de eso de la basura, por ejemplo, aquí en Canadá, bueno, no estoy en Canadá, perdón, en Canadá, Canadá, este, digo, nosotros no sacamos la basura, la pones en el basurero, en el alley, en los callejones atrás, que en las claro. ciudades grandes, o sea, Toronto y eso, pero en Montreal sí la ponen en las banquetas de enfrente por lo mismo de que la ciudad no está diseñada con callejones atrás Ah, o Claro. abajo de eso. Entonces también nos toca, digo, se ve sucio, sí. sobre Sí. todo el día de la basura. Mm. Pero bueno, No, pero el chiste es que a veces como que idealizamos mucho otros Ujú. países y luego dices, pues es que, o sea, aprendes a vivir con esas cosas, ¿no? Ahora, el tema de la inseguridad, Claro, pues ya es otro tema, ¿no? Eso sí ya es sí, como un poquito más real y más fuerte. Yo estoy en shock con lo de los chicos estos que acaban de desaparecer, no sé si sí, supieron, sí, pero sí, horrible. Sí, sí, es una no. locura. Creo que ese es el pues, mayor desencanto que tengo, yo creo. claro, El decir, bueno, tengo esta alternativa en la que puedo vivir mucho más tranquila, también pasan cosas, pero es mucho más tranquilo a eso, a esos extremos, ¿no? Sobre todo cuando tienes familia, o sea, pienso, y lo he dicho antes, o sea, si tengo hijos, o sea, la vida que tienen un niño allá o aquí, pues es bien distinta en ese sentido. Y como papá también es un poco egoísta, no quiero estar tan preocupada y siempre pensando lo peor, pero creo que son esas no, cosas. Por eso digo, bueno, a lo pero, mejor es más grande que yo me vaya sin hijos, haz de cuenta ya claro, pero sí, que me vaya definitivamente a siento que es un Florencia. factor muy grande porque, o sea, sí, como dices, o sea, lo demás, digo, ¿qué importa? O sea, porque también la gente me dice, ay, yo que muero ir por Canadá, ¿y qué estás haciendo en México? Luego, unas por otras, pero en cuestión de seguridad para mi hija, o sea, ¿qué diferencia de que yo sé, o sea, tengo una hija de que puede estar jugando en el parque y no tengo que estar así casi agarrándola de la mano? Aquí desafortunadamente no me siento libre hasta dejarla un metro más adelante que yo. No sé si es mi propia paranoia o no sé, pero no me siento tan a gusto así de que, ah, sí, está caminando hasta allá adelante, no me importa. No, o sea, como que sí, acelero el paso y es de que, oye, a ver, no te vayas. Y de hecho hasta la nena me ha dicho de que, mamá, ¿por qué me agarras tanto la mano aquí? Y así como que... Ay, No, sí pues es un sí, tema real. Creo que es un tema real. Creo que sí es. sí. Digo, yo tengo ahí como un tema que siento que en general, especialmente en Guadalajara, la inseguridad es percibida, eh, pero sí es real. Sí, o sea, Sí, es real. sí. Bueno, Ay. bueno, qué bajón se dio ahorita. No, hay que Pero hacer subidón con las preguntas. vamos a hacer subidón con las preguntas. Bueno, entonces, Ramiro, ya tomamos un poquito más de una hora de tu tiempo. Y para cerrar nuestro episodio, siempre hacemos unas preguntas. Ujú. Así que si estás listo, podemos empezar. Sí, No es nada difícil. sí, No, cuando sí, quieran, cuando quieran. ya sé. No es nada complicado, no. Son
temas ligeros. A ver, por ejemplo, cuando vas a México, ¿qué es el primer platillo mexicano que comes? ¿Qué es lo que más extrañas que cuando llegas tienes que comer? Si tuviera que escoger un platillo, el menudo. Oh, wow. Ah, Sí, es que es mi desayuno favorito. Wow. Yo no puedo comer menudo. no, yo Creo que una vez lo tampoco. hablamos. Familia. Alguien más ha dicho menudo porque yo me acuerdo que dije, ¿Sí? ay, yo no puedo. Lo he intentado porque, sobre todo en Guadalajara, no sé si en otras ciudades, perdón, o estados, pero en Guadalajara es muy típico desayunar El menudo. menudo, sí. Yo no puedo con el caldo tan grasoso. Lo intenté de verdad. Varias veces y es como no puedo. Entonces ya Bueno, desistí. la próxima vez que vayas, yo te recomiendo un par de lugares y te digo qué te Ah, gusta. bueno, sí, le voy a dar otra Porque oportunidad. A lo mejor sí. es que sí hay lugares donde lo venden muy apestoso, o muy grueso, o con mucho esto, con mucho lo otro. Y hay otros lugares que es más light. Ok. Ah, va. Eh, Voy a ir en Ok. diciembre. Te voy a mandar un mensaje. ¿Cuál es el lugar? Sí, muy bien. pero también los chilaquiles verdes. Es Ay, es que que sí. no puedo decir un platillo. Es que No, no. No, es muy difícil. esa pregunta es con jiribilla. No se Sí, no, puede. más bien Pero por es eso, normalmente, Tacos, normalmente, ¿qué es lo tacos. ok. que? Ajá, o sea, por Pero, ejemplo, si vas llegando y dices, ¿tienes algún lugar al que vas? O sea, es mi primer día, voy ahí, es lo primero que me como, o no realmente. Porque hay ajá. gente que sí es como, Sí, es que yo del aeropuerto me voy a tales tacos, y así nos dicen. Sí, ajá. O sea, por eso es el primer platillo que come. O sea, Ajá, no el de único, no el que único, no el sí, no. único, no, Con ya, el ok. que no. inauguras. Cuando vas a México aprovechas y te comes todo lo que no has comido en los meses que estás fuera, pero, o sea, el Tal primero que cual. haces allá. Sí. Pues sí, o sea, Voy si a- llego en la tarde, voy a los tacos que están enfrente de la casa de mis abuelos, toda la Mm. vida, ¿no? Desde que yo tenía, desde que me acuerdo. Eh, pero si llego como en la noche y ya he cenado y en la mañana, menudo sí o sí. Muy Y, bien, pues Interesante, al mercado como claro. va. Siguiente pregunta. ¿Qué nunca falta en tu maleta de cuando regresas de México? ¿Qué Nunca empacas de México? falta, Ajá. sí, hay una cosa que podría decir que nunca falta, que es el tequila, pero mentiría, porque sí hay veces que digo, por el peso no me lo llevo, pero lo que sí nunca falta son chiles de árbol. Chiles de árbol son sí o Mm. sí 100 gramos. ¿Sí? ¿Cocinas? Ujú. Sí, ujú, un montón. Ay, qué rico. ¿Qué Sí. platillo, qué es lo que mejor te queda que utilizas tus chiles de árbol? Con los chiles hago la salsa esta, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es nada más chiles de árbol tatemados con aceite y Ah, sal, la y ya. macha, La macha, salsa sí, macha. exacto. Sí, Yum, yum. esa es Sí. la que hago y la tengo en el refri todo el tiempo. Sí. Em, y si compro los chiles acá, no saben igual. No, sí, no sabe Aparte, igual. aparte tengo mi molcajete aquí, entonces yo los machuco y chalala. Pues, Ay, qué Ay, bien. súper. Yo también ya decidí que voy a empezar a hacer frijoles. Ahora desayuno frijoles todas las mañanas. Y qué es cosa rico. Muy de bien. mi Mucha esposo. fibra y mucha proteína. Sí, pero mi esposo es como que, ay, deberíamos de hacer frijoles. Y yo sí, pero tengo que encontrar, o sea, los frijoles porque, Yo te paso la receta. Es súper fácil ah, y que me quedan buenísimos. por favor, para desayunar. Sí. Bueno, y entonces, ahora, ¿qué costumbre o tradición mexicana sigues practicando? Así de que esto es totalmente mexicano y lo hago en todas partes. Ah, qué interesante. Pues yo creo que la salsa. Porque, o Ajá, sea, salsa. incluso aunque me costó 26 euros el molcajete, me dolió del codo hasta el cuello. Dije, es que necesito un molcajete porque, pues, es que cómo voy a hacer la salsa. Y Mira, sí, yo creo que es prioridades. prioridades. El chile no puede faltar. Sí, totalmente. Qué Nunca bien. podemos soltar el chile. ¿Qué canción te recuerda cuando estás extrañando a México? Te agarra tu melancolía. ¿Qué canción Pones. mexicana pones? La que sea de Juanga. O sea, ya güey, tengo un Ah, playlist de Juan Gabriel con Luis Miguel. Eh, Usualmente
cuando así ya me pongo medio melancólico, esa canción de Luis Miguel, Así se vive en México, es increíble, Ah, porque pues sí, es que sí, Ya sé cuál, ya. te México en la piel, cuenta, ¿no? mi Sí. hijo México en la la piel, sí, piel, tienes sí. Sí, razón. sí, sí, sí. Esa Ajá. canción Sí, es eso muy es súper buena, bonito de cómo va mencionando cada parte de De México y México. las cosas que hacen, ¿no? Y que claro. ya no me acuerdo la letra, pero sí, que en Aguascalientes esto y que él no se quede acá y así, muy bonito. Sí, aparte, sí, Mm, es muy emotiva. ah. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿qué, digo, has vivido en tantas partes que qué qué es algo que has visto de otras culturas, de otros lugares, que te ha llamado la atención y dirías, ay, me gustaría que México adoptara esto? Como ese comportamiento o esa, Comportamiento, tradición, no sé. ajá, tradición. Tradición Sí, lo que sea, cultural o puede ser cualquier de cosa. lo que se te Que tú dices, ocurra. aquí la gente saluda en las mañanas, buenos días. A mí me gustaría que México también, algo así. No, Mm, o sea, no tiene que ser nada No, ajá. extremo, o sea, o aquí, no sé, ¿qué hacen en otros lugares? Pues una cosa que a mí me ha como motivado mucho y me ha gustado mucho de los europeos es que caminan mucho, es que gastan menos dinero, es que no quieren demostrar que tienen. Ujú. Y, y parte de eso, especialmente en estos Países Bajos, donde se usa muchísimo la bicicleta, ver gente mayor en bicicleta me encanta. Y creo que en México tenemos esta percepción de inseguridad que dice, no, es que andar en bicicleta es peligroso. Ujú. No, pues sí, pero andar en coche también es peligroso. Claro. Mueren más personas en hechos viales andando en coche que ciclistas Tienes- atropellados. ¿Y crees que Obviamente sea que por es, la cantidad de carros comparada con o es proporcional? no es proporcional, es por la cantidad de coches. Claro, Ah, es ok. por la cantidad de gente que va a alta velocidad en los vehículos. Bueno, Ya. y ahora las Pero motos es otro. sí, ¿Las motos? Ah, sí, No, sí, pues aquí es que hay hay muchas motos y se meten por todos lados. horrible. creo que mi Sí. Pero mayor bueno, miedo es manejar, perdón por interrumpir, pero es no, manejar no, no, no. y chocar con una de esas motos y terminar yo en la cárcel. O sea, creo que cuando vivo en México decía, es que yo voy a matar a uno de estos y me van a meter a la cárcel toda la vida y va a ser culpa de él, pero ¿cómo voy a...? Creo que es así, una paranoia que tenía siempre. Perdón. Sí, Pero sí, sí tienes razón. Yo cuando vine a visitar a mi hermana en el 2008 fue la primera vez que vine a Europa, a Alemania, ver gente mayor en bicicleta me dio alegría porque a mí siempre me dio miedo la vejez. Cuando estaba chiquita, muy chiquita, decía, yo no quiero estar viejita. Y le decía a mi mamá, ¿por qué no me das un cachetadón por grosera? Y me dice, es que estabas muy chiquita, no estabas, yo le decía que me iba a matar, yo decía, me voy a matar antes de ser viejita. Entonces yo decía, qué fea niña, ¿por qué no me regañabas? Y me dijo mi mamá, estabas muy chiquita y no sabías lo que estabas diciendo, o sea, no te iba a regañar por eso. Pero creo que me acuerdo que cuando íbamos a ver a mi abuelita, me acuerdo que íbamos al mercado y había una señora muy viejita que solo estaba sentada y creo que a mí me daba miedo y siempre me dio miedo el ser una persona dependiente de que te tengan que bañar y eso, siempre eso me daba miedo. Entonces, cuando vine aquí y vi gente, ¿sabes? Con canas, o sea, que no puedes ver cuántos años tiene, pero gente de pelo blanco en bici, yo decía, o sea, los viejitos no es estar ahí nomás en tu casa sentado y ya, o sea, sí puedes ser un viejito activo haciendo cosas por ti mismo. Y me dio Claro. mucha motivación. Entonces, estoy de acuerdo con ese, estaría muy bueno que la gente fuera más activa en su vida y también en su vejez en México. Sí, y tienes. perdón, y por ende la gente es más esbelta en estos países que pues en México tenemos una epidemia de, pues no sé si Obesidad. sobrepeso seguro. Sí. Obesidad, sí es. Sí, no sé Bueno, si en la obesidad. niñez sobre todo, es uno de los países, creo que, Sí. no sé si el primero, pero uno de los primeros en obesidad infantil es México, sí. Pero, ay, no sé si te comenté esto porque estábamos hablando, en el episodio anterior estábamos hablando de las diferencias que he notado y no hablé de esto, de que realmente me sorprende la cantidad de dulce que comen los niños aquí. Mm. Claro. Pero o sea, digo, no, es que ¿cómo es posible eso? O sea, es un Halloween 7 veces a la semana, o sea, de que digo, no, para todo dulce, 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 hasta el doctor dulce. Y yo es que Ah, con razón, o sea,
con razón, o sea, todo es dulce y muchos niños que les faltan dientes o que tienen caries y están tapados destapan sus caries, que también utilizan todavía metal aquí, el silver, ¿cómo le llaman? Que es, Sí, no sé si es, no, no es mercurio, es ay, no me acuerdo, pero no, sí, que sí, no sé, sí, no sé qué es, pero tiene, ya sí, y Me plateado. sorprendió sí, muchísimo, o sea, sí me quedé un poquito traumada de eso. Estoy un poquito traumada de que es demasiado sí, dulce. totalmente Sí, de eso Allá, estaría acuerdo. bueno. allá Este, en la escuela para nada te dan dulce, prohibido el dulce. Y aquí, No, no, no. No, y en general la gente es mucho más consciente, o sea, los sí. padres incluso, ¿no? Es de, ujú, oye, pues esto es pura azúcar, ¿por qué vas a comer esto, no? ujú. Sí, Pero ¿sabes qué? Es que es muy cultural, lo tenemos sí, tan metido en la sangre, por así claro, decirlo, Sí, sí, sí. sí, pero no, o sea, incluso a mí me dan muchas ganas, como por ejemplo, cuando voy a Guadalajara, me encantaría comerme una manzana de esas rojas con caramelo, cubierta de caramelo rojo, o ¿cómo se llaman? Los algodones y todo eso, o sea, sí, es muy rico y me recuerda a mi niñez, pero pues no, o claro, sea, Claro, obviamente no me lo unos permito. churros, sí, unos churros algo no, de luego niñez. las botanas aquí es todo, sí, ah, no, Yo, pues sí, está yo le, No difícil, podemos culparlos, no podemos culparlos. no, no, claro. yo le doy prioridad a la caguama. Pues sí, Ay, no, qué vamos. bueno, Y y ya me queda la última, soy yo, sí, ¿verdad? exacto, Ramiro, y normalmente, bueno, tendría que haberte explicado esta pregunta un poco más antes de empezar y no fue, entonces voy a tener que ser un poco más larga. La pregunta es relacionada al nombre del podcast, que es que digan que estoy dormido, que digan que estoy dormido como la canción. Entonces, Ajá. so, si mueres lejos de México, tú quisieras que digan que estás dormido y o sea, básicamente, la pregunta directa es, quisieras, y no, a ver, y no es, que digan, quisieras que estás dormido, pero no es real, o sea, no necesariamente, es más bien como es que Pili te lo pienso hacer más. en tu imaginario, porque no quiero, o sea, sí, que digan que estás dormido o, Y que te lleven ahí. Sí, ajá, o no tienes esa como conexión tan fuerte de decir, ya que muera, que mis restos estén en México. No, a ver, es que yo ni siquiera me planteo, yo no me veo muriendo en otro lado, ¿me entiendes? O sea, Ah, es que wow. yo estaría ahí. Lo Wow. ideal fuese que estuviera ahí. Entonces, sí me identifico, porque pues es que mañana me puedo morir. claro. Y obviamente que sí me encantaría que dijeran que estoy dormido y que me lleven a Guadalajara, pero es que no, ni siquiera es algo que, no es algo que yo me cuestione, o sea, yo me he hecho esta idea de cómo voy a disfrutar los últimos años de mi vida en México. Entonces, Wow. O sea, estoy como no vas a tener, muy, ajá, no vas a tener esa cuestión, tú vas a estar en México. sí, No te van a tener exacto. que llevar. Ah, pues No, qué bien. Wow. Así quiero estar de pero sí me convencida. Espero identifico, pero sí convencerme. me Sí, identifico. sí. Sí. No, porque nos ha tocado, por ejemplo, yo soy igual, o sea, yo digo, no, yo a mí que me lleven al rancho, ahí quiero que esté, aquí quiero estar, y nos ha tocado de todo, ¿no? Hay gente que dice, a mí no me importa dónde esté, no sé, gente que dice, no, yo acá, o dividido. Entonces, es interesante porque cada quien tiene una conexión distinta, y sobre todo, por ejemplo, tú que viviste tanto tiempo fuera desde muy joven, entonces, em, pues eso es just interesante escuchar la respuesta de cada persona porque siempre es diferente. Sí, Em, totalmente. es Aunque muy yo chistoso creo cuando como, dicen, ay, perdón, no, 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 digo que no. sí, pero yo como que desarrollé estrategias para estar mucho más conectado a Claro. Guadalajara y como en mi cabeza yo me planeé una vida de adultez en. Ah, ok. Es que sí lo pensé de repente, dije, es que a lo mejor al irte más joven te creó esa como añoranza de decir, ah, mi país, que a mí me pasa, o sea, que creo que nos pasa a la mayoría cuando nos vamos, como decía Vianney, te vuelves más el mexicano, o sea, ya, o sea, Ujú. sí, es un poco distinto que el vivir siempre ahí. Em, Claro.
Pero lo chistoso es que para ti es al revés, o sea, no al revés, pero para ti me fui muy joven, pero mi conexión con México es más grande. Al contrario, en vez de decir, Claro, la perdí porque estaba tan joven que hice conexiones en otros lados, como que siempre desde que te fuiste la mantuviste. Y de hecho sí. platicamos hace poco con otra persona de Guadalajara, Erika, y ella se fue a vivir a Veracruz también de muy joven, y ella siempre añoró y dijo, y le dije, ¿qué te gustó de Veracruz? Y me dijo, pues es que yo siempre quise volver a Guadalajara. Entonces es Ok. bonito porque aparte las dos somos de Guadalajara, Vianney y yo, y también, entonces Ah, siempre es como bonito escuchar esa conexión que tenemos con nuestra ciudad. Este, ah. y pues muchas gracias por platicar con nosotros, se nos fue muchísimo tiempo, siempre se nos alargan las pláticas, ya te entretuvimos mucho, pero estuvo súper interesante escucharte, y no sé si Vianney tú tengas algo más que añadir. No, ya. Bien. Sí, bueno, siempre estoy pensando en más cosas, pero no, se va a alargar mucho, pero sí, muchas gracias por pues por platicarnos. Platicarnos, sí. Sí, fue muy interesante. Lo mejor de la suerte para Sí, ti. ojalá que, Muchas gracias. Y pues Ah, sí, muchas ojalá nos gracias a veamos pronto ustedes. en Guadalajara. Sí, ojalá que sí. Sí, ya que terminen el proyecto de la Casa de los Aguacates, me encantaría visitarla. Ya la conozco, Bueno, la tengo siempre como en mi Sí, mapa mental. me estoy sí, imaginando que la casa del aguacate es lo que va a hacer Monse. sí, sí, en el Ok, rancho. va. Ya después haremos de ahí, le postearemos fotos ya que esté, ojalá pronto. Pero Muy bueno, ya te bien. dejamos ir, Ramiro. Muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto. Bueno, pero antes Muchas les gracias a quiero. ustedes. Ujú. Ah, sí, no, Y perdón. no, que nada más que Ajá. para recordarles que en Instagram estamos como @durmientesmx, en YouTube como que digan que estoy dormido podcast, en TikTok igual de durmientesmx y nos Bien. pueden escuchar en todas las plataformas de audio De de podcast. podcast. Sí, y ya, Perfecto. muchísimas Bueno, gracias. gracias. Hasta Bueno, luego. Hasta gracias, luego. cuídense, Bye. Bye. suerte, Un abrazo. bye.